I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. Muy buenas tardes. Martes 13, 20 horas. Argentina Emprende Exporta por Argentinísima Satelital. También nos pueden seguir por YouTube. Qué interesante, ¿no? Un martes 13 en la Argentina. Y justamente me hablaban, ¿no?, del editorial de la semana pasada. Y me llamó Ariel Usetti, el despachante, y me dijo, demos algunas buenas noticias. Y la primera noticia que voy a decir es que aparentemente ya se está viendo un cambio que no lo dicen, no lo plantean en la ventanilla única del comercio exterior. Va a haber cambios, ya desde el gobierno lo están planteando, y esperamos poder colaborar y esperamos poder generar algún tipo de ayuda, porque el cambio era necesario. Justamente hablábamos esto de que los importadores no son gente que está tratando de hacer un mal, porque en el mundo se mueve por los importadores. Luego de la Guerra Fría, Estados Unidos y Europa decidieron que la fábrica del mundo iba a ser China. Por eso hoy las circunstancias que estamos viviendo. Pero empezando con lo editorial, me parecía muy interesante seguir mencionando esto del tema de la circulación, ¿no? Justamente en un momento tan álgido del COVID-19, de tanto conflicto con la cantidad de infectados, con la imposibilidad del mundo de manejar un tema de vacunación, porque esto no es argentino. Se sigue cortando la circulación en la calle. No se permite que la gente trabaje. Entonces me parece interesante que toda esta gente que está reclamando, me parece muy bien, porque es un momento muy difícil de Argentina. Aprovechen el presidente que tenemos. Que llegó por negociador. Entonces es ridículo que corten totalmente la 9 de julio, que corten totalmente la Richeri, corten totalmente la 25 de mayo. Porque Capital Federal es donde está el 80% de las empresas de muchos de los rubros. Entonces me parecía muy interesante volver a ese tema de la circulación. Como hablamos siempre en el programa, los importadores son empresarios, ¿sí? No, y son empresarios de muchos años, especialistas en los sectores. Espero que ahora los cambios que está haciendo el gobierno puedan verse reflejados para que las licencias automáticas y no automáticas empiecen a poder operarse. Las licencias no automáticas están totalmente bloqueadas. Como hablamos hace casi un año con Guillermo Coronel, el tema de hacer un juicio para poder importar, pedir un amparo para poder importar, y cada vez más amparos, porque no hay chance. Pero vuelvo, ya se planteó esto de que si la empresa no está visualmente habilitada para importar, se le va a avisar. Bueno, todavía no se avisó nada. Entonces, qué importante es entender en la situación global que estamos, ¿no? Sin perder el foco de la esperanza. ¿Sí? Entonces, es muy difícil
es muy difícil visualizar un mundo que quiera invertir en la Argentina. No por el gobierno actual, por el modelo del mundo. Lo estaba explicando ya en varios programas anteriores. El modelo del mundo es micronegocios, entrepreneur puro, ¿sí? Como dicen, minar bitcoins, invertir en servicios dentro de las apps, la exportación de servicios que es tan importante para el mundo, maneja hoy más del 70% del revenue de un montón de negocios. Entonces, en esta variable tenemos que entender que la Argentina sale con los emprendedores argentinos. Y esos son los empresarios argentinos que tenemos hoy. No los persigamos, no los ataquemos, porque es lo que tenemos. Es gente que vive en la Argentina y cuida los intereses argentinos. Repito, el empresario argentino es lo único que va a dar empleo. Y justamente hay 2 o 3 acciones que hizo el gobierno que me llaman la atención que no están comunicadas. Me llama la atención que hay que buscarlas, ¿sí? Justamente una, le agradezco a Juan Cruz Miñones, que es acceder al PAC, ¿sí? El programa de apoyo a la competitividad. ¿Dónde salió? En ningún lado. Entonces, en esto de la imposibilidad para el empresario de despedir con la doble indemnización, ¿qué beneficio tiene el empresario argentino? ¿Qué beneficio tiene el empresario argentino? ¿Estar enamorado de la Argentina? ¿Vivir en la Argentina? ¿Ese es el beneficio? Yo me pregunto, ¿qué beneficio tiene el empresario argentino? No hay ninguna chance que de acá a fin de año se modifiquen las leyes laborales. Ya implementaron una ley de teletrabajo que es imposible de aplicar. Y en esto estamos comunicando mal. Estamos comunicando mal, porque vuelvo, no va a venir nadie al invertir a la Argentina. Entonces, cuidemos al empresario argentino. Apostemos que las reglas sean claras para él y que pueda invertir. Justamente me parece muy esperanzador que haya un plan de cambio en lo que es la ventanilla única de comercio exterior. Felicito esa acción. Y justamente ahora con Ariel Gussetti vamos a ver una resolución nueva que es muy interesante para los inversionistas, para el argentino que quiere traer productos. Y justamente esta semana, por eso hablaba de Juan Cruz Miñón que me pasó, el programa de apoyo a la competitividad, ¿sí? Que es muy fácil de acceder para los que son pymes, que estaba enfocado en un proyecto de incorporación de desarrollo exportador o transformación digital, ¿sí? O sea, un aporte no reembolsable. No es mucho dinero, pero me parece interesante que sigan ofreciendo alternativas para el empresariado que quiere mejorar. Hoy si no tenés tecnología, por eso me parecía muy buena la resolución de la transformación digital. Hoy el mundo está quebrado, está desfragmentado por un virus. Los argentinistas que creen que la Argentina es el
riñón del mundo, el pulmón del mundo, el corazón del mundo. Están equivocados. Argentina no entra ni siquiera como país competitivo ya. ¿Pero es problema de este gobierno o es problema de un modelo? Es un problema de productividad. Si nosotros no exportamos, no hay nada. Nosotros no entramos en el juego. Entonces, me parece muy interesante este proyecto que se llama PAC, Programa de Apoyo a la Competitividad, muy interesante. ¿Por qué? Porque apunta a las pymes argentinas. Y después está el decreto 234 del 21 que fomenta la inversión para exportaciones. ¿Sí? Salió el 6 de abril. Es muy similar. Entonces, justamente ahora vamos a hablar con Ariel de Busetti, el despachante, sobre ese tema, sobre el gobierno entiende que el mundo no va a venir, que fue el error del gobierno anterior. El mundo no va a venir a invertir a la Argentina. Los chinos van a venir a invertir para infraestructura si lo dejamos teniendo propiedad de la infraestructura por 20 o 30 años. No va a venir un papá salvador a salvarnos, a cuidarnos. No va a venir nadie. Entonces, me parece muy interesante que nos enfoquemos en el empresario argentino que conoce, que quiere el país y que quiere salir adelante en medio de la pandemia. Por eso me parece interesante que apoyemos y nos enfoquemos en ese tema. Me parece muy interesante estas políticas que están sacando para las pymes, para que saquen créditos, para que se accedan a cash flow, a dinero. Es esperanzador porque demuestra que se entiende un poco hacia dónde va el mundo. Nadie mira a la Argentina. A nadie le interesa más que para venir de turismo. Entonces, si nosotros no apostamos por la pyme argentina, no vamos a poder salir adelante. En eso la esperanza es que se empiece a comunicar este tipo de acciones del gobierno y por otro lado que se empiece a entender el tipo de gobierno que tenemos. Repito, que se empiece a entender el gobierno que tenemos. Y si se puede acceder y conversar, mucho mejor. Entonces, no nos cerremos en quejarnos. No nos cerremos en frustrarnos. Estamos en un momento muy difícil para el mundo, no para la Argentina. Entonces, tengo un problema. ¿Cómo lo solucionamos? Para poder acceder a mantenernos en el mercado. Porque esto va a pasar. Como dice Julio Grondona, o decía, todo pasa. Pero como dije en el editorial de la semana pasada, el tren se nos fue hace muchos años. Si no empezamos a visualizar que la Argentina tiene que generar la exportación de servicios, porque el recurso humano argentino es muy valioso. A nivel mundial, la educación argentina no tiene competitividad. A nivel mundial, lo repito porque no fui claro, a nivel mundial, la educación argentina es premium. Nadie compite
con la experiencia que el argentino tiene. ¿Por qué? Porque nos preparamos para ser sobrevivientes. Entonces, cuán interesante es poder visualizar que justamente la exportación de servicio es lo que nosotros tenemos que apoyar. Exportación de servicio, exportación de productos con valor agregado. Va a ser hoy, y el grave problema que tiene Argentina es que eso no va a ser hoy. Hay que empezar a sembrar para 20 años. Y para eso tenemos que dejar de pelearnos y entender que el que apuesta y el que invierte es a la persona que hay que cuidar. Muchas gracias, empezamos por el programa y vamos a Argentina. I can't stop this feeling deep inside of me. Muy buenas tardes, estamos nuevamente con el despachante de aduana Ariel Gussetti. Muy contentos porque justamente hoy vamos a hablar un poquito de la proyección de Argentina y qué beneficios está dando luego de una semana muy dura y sobre todo con tantos casos de COVID. Es muy interesante poder ver qué nos da Argentina y qué posibilidades tenemos, sobre todo con las nuevas normas y la legislación, ¿no? ¿Cómo estás, Ariel? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andás? Sí, Muy la verdad, bien, muy bien, un realmente día muy difícil bien. hoy, pero vamos a ver si podemos tirar alguna buena onda. Sí, Hubo un sí. par de noticias interesantes que hubo, no sé si vos las viste, una comunicación la semana pasada, del Banco Central, dando un poco más de aire a lo que son los bienes de capital. Y se me ocurrió que podría llegar a ser interesante hablar de resoluciones o procedimientos que hoy tenés para el caso de que uno quisiera invertir con preferencias arancelarias. Yo te preparé un pequeño PowerPoint que, si te parece, lo compartimos acá con la Dale. audiencia, en donde tenemos una síntesis de las cosas. Dame un segundito, que ya lo corro. Bueno, lo que te comenté, las adecuaciones al mercado de pagos anticipados, es la comunicación 7253. Y lo que te pone como interesante esta comunicación, fíjate que está incorporando la adquisición de bienes de capital dentro del parámetro que fue la 7030, que fue el candado que se puso, que después se fue agravando, mejorando, permitiendo los cupos. Ya más o menos Juan Cruz lo explicó mejor que yo. Pero fíjate qué interesante acá. A efectos de considerar las posiciones arancelarias clasificadas como bienes de capital, lo tenemos en el anexo 10, si en un pago anticipado se abonasen bienes de capitales y otros bienes, las partes o los repuestos que pueden venir, vos tenés un acceso sin necesidad de conformidad previa del Banco Central. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Nos está solucionando un poco, o nos está allanando un poco más el mercado cuando vos lo tengas con compras de bienes de capital, con todo lo que esté incorporado en el anexo 10 del 690 del 02. Entonces, tenés una cierta ventaja en esto, y fíjate una cosa más. Yo acá quise poner un poco, también se amplió el plazo que vos tenías para el registro granero. Generalmente siempre fue más laxo para los bienes de capital, tenías 365 días, le agregaron 180 días más, que pueden estirarse un poco más, ves acá en este punto, incrementar a 545 días, en el caso de algunas complicaciones que a veces siempre tiene los envíos de gran volumen.
A mí me parece una cosa importante, me parece algo positivo, o por lo menos un guiño de las autoridades y del Banco Central a lo que es la inversión, que estaba muy condicionada con estas limitaciones que vos tenías hasta no hace muy poco. Y justamente habla de gente que venga a invertir a Argentina, ¿no? O sea, gente que Y venga, que no se la podés complicar tanto. pero vuelvo, es muy interesante esto porque se plasma lo que hablabas vos hace unas semanas, que era este tema de lo interesante que puede llegar a ser eh, el tema de las dificultades que tienen los importadores para ingresar mercaderías, ¿no? Y en eso Para tratar ingresar de mercaderías, tratar de colaborar de alguna forma con los inversionistas extranjeros o las grandes estructuras de que inviertan. eso fundamental, de ingresar mercaderías y ingresar mercaderías que van destinadas a la producción. Ya lo habíamos comentado la otra vez, son insumos, productos medios, mucho viene de capital. Fíjate que acá más o menos, y es más, fíjate este punto, el 2. Si vos aparte importás, exportás, el cupo se te amplía en un 50%. ¿Me entendés? Me parece interesante, si vos aparte, está bien, vos te estás financiando con tus propios dólares, porque para eso tenés que ingresar los anticipos y las prefinanciaciones. Pero de repente vos podés manejar tu cuenta corriente entre lo que ingresás obligatoriamente y lo que tenés que egresar por seguir en la carrera de producción. ¿Me entendés? Entonces, me parece que esta norma es interesante y te la quería completar con otra más, que Dale, la tengo acá, que es la de grandes proyectos de inversión, sobre todo para cuando son proyectos de inversión nuevos. Vos tenés proyectos de inversiones usados y tenés proyectos de inversiones nuevos, o líneas, mejor dicho, líneas de producción usadas o grandes proyectos de inversión donde la maquinaria tiene que ser nueva. Si querés, hoy vemos lo que sería la maquinaria nueva y dejamos para la otra, dale. al que le pueda interesar, la de usados. ¿Qué es lo que tiene de interesante esto? ¿Y por qué me gustó atarlo con lo de los pagos de importación de bienes de capital? Porque vos fíjate, en esto, ¿en qué consiste? Vos tenés un incentivo promocional cuando vos traes o querés incorporar tecnología de última generación a tu proceso productivo. ¿El beneficio cuál es? Es un derecho, o sea, la excepción al pago de derecho de exportación y de la tasa de estadística. En muchos casos, y como vos muchas veces lo incorporás como bien de capital o bien de uso, esta mercadería paga casi solamente el IVA, que genera crédito. O sea, es un negocio win-win. En la 256, para el que le interesa y quiere capitalizarse, o por ejemplo tiene un proyecto de inversión, fíjate que se ataría con el último punto que tocamos de la última comunicación, es excelente, porque te achica los costos casi el 100%. ¿Cuál es el único requisito? Vos vas a tener que incorporar del 100% del proyecto de inversión, el 80% puede ser entre bienes importados, pero obligatoriamente en el plazo de 24 meses o de 2 años si querés, vos tenés que incorporar bienes nacionales nuevos. O sea, vos podés tramitarlo y una ventaja que tiene esto, vos podés sacar, porque a veces los bienes de este tipo o estos grandes proyectos a veces hay bienes que vienen de distintos orígenes y de distintas procedencias, y obviamente con distintos plazos. Por eso muchas veces estos se encuadran en lo que es el envío escalonado. ¿Y qué ventaja vos podés tener? Que tenés una extensión de plazo y podés ir retirando con certificado de trámite o con resolución definitiva, dependiendo del gusto del cliente. O sea, si generalmente esto se tramita inicialmente o mientras vas manejando lo que es la compra. También lo podés atar con los envíos escalonados, pero fundamentalmente es muy importante manejar esto al principio.
No sé si te queda alguna duda. Sí, súper claro. Te dejo acá, te agrego lo que sería la normativa en esta parte. Y ahí tenemos un proyecto que puede ser muy bueno y que puede permitirle a varios aires. Hay varios más y si te parece, yo lo que te propongo es, si querés en distintas o sucesivas No, me reuniones encantó porque justamente es algo específico donde el inversor extranjero o la industria o nacional nacional. puede tomar inversión para seguir desarrollándose. Entonces, creo que es un producto, una resolución que da oportunidades de tanto, Ni tanto, más ni tanto. menos. eh, de las variables que hablamos siempre es una oportunidad. Y me parecía muy importante que lo digas justamente de tanto ver las dificultades que tiene el comercio internacional. Sí, porque hasta ahora estamos contando malas. Por lo menos contemos una buena. Tratemos de aportar nuestro granito de arena, aunque se nos venga un aluvión. Lo vamos a dejar a Ariel seguir sus vacaciones, está disfrutando un poquito y la semana que viene nos vemos con un poquito más de estas resoluciones que estamos viendo que están explotando todo. Exactamente. Te mando un abrazo grande. Gracias por estos minutos de charla y que sea un buen programa, como siempre. Gracias, Ariel. Chao. Hasta luego.